Estamos recibiendo con muchísimo gusto al pastor evangélico Pedro Lapagián. Él es autor de Más Huellas, este libro que encara, ¿no?, la iglesia evangélica, pero a comienzos del siglo XXI, donde sabemos que todo ha cambiado y a una velocidad que a veces ni siquiera nos deja darnos cuenta. Bienvenido, Pedro, un gusto. Bueno, gracias, Leo. Un gustazo para mí. Realmente, para mí es importante estar contigo en este momento. Me alegro que así sea. ¿Cuál diríamos que puede ser la diferencia entre la iglesia evangélica y la iglesia católica para tener un contexto a partir del cual empezar a conversar? Está bien, quizás más que el marco de las diferencias es cuál es la génesis del protestantismo de la iglesia evangélica. En realidad, en el año 1517, Martín Lutero inicia un proceso de reforma en la iglesia, la cual no fue bien vista y terminó fuera de la iglesia, y se inicia un movimiento conocido con el nombre de protestantismo. Muchas naciones europeas lo abrazaron, enviaron misioneros a diferentes partes del mundo, y Latinoamérica no estuvo ajena a todo eso. Y hacia principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, empezaron a llegar una gran corriente inmigratoria de protestantes a estas tierras, también al Uruguay, y bueno, y ahí se inicia este movimiento. Tiene características particulares. El protestantismo se identifica por las 5 solas: la sola fe, la sola escritura, la sola gracia, solo Jesucristo y solo a Él la gloria. Entonces ahí se da el puntapié inicial a este movimiento. Perfecto. Estamos, digamos, en tiempos, como le decíamos, muy convulsionados, donde las verdades duran poco, si se quiere. No sé si son verdades, tal vez ahí estaría la duda. ¿Cómo se está parando la iglesia evangélica ante este nuevo milenio? Bueno, precisamente el libro se titula Más Huellas, porque hace 30 años yo terminé otro trabajo que era Huellas de una iglesia. Y han transcurrido 30 años. Y si yo digo que el mundo cambió en lo social, político, económico, tecnológico, filosófico, no estoy descubriendo nada. Siempre hubo cambios en el mundo, pero los cambios ahora son vertiginosos. Y esta misma expresión que estás usando es propia de la posmodernidad que nosotros vivimos, donde las verdades están siendo cuestionadas, los grandes dogmas no se aceptan con facilidad, y por lo tanto antes podríamos pensar en una iglesia que podría dar indicaciones, propuestas, y la gente fácilmente las iba a aceptar. Pero hoy estamos ante un mundo que cuestiona todo, y entonces también se caen los grandes relatos, y la gente en esta posmodernidad empieza a relativizar los valores, los principios, a cuestionarlos, y esto es innegable. Y además, las diferencias generacionales son muy grandes hoy por hoy. Hoy, entre un abuelo y un nieto, podrían compartirse una cantidad de cosas: el ir al fútbol, el ir a pasear. Hoy por hoy parecen que, digo, universos totalmente diferentes, Sí, en cuanto a convicciones, estamos con abuelos, vínculos. entre los cuales me incluyo, que hay una tendencia a ser más adolescente, ¿no? Nos está costando más aceptar la adultez y la vejez. Entonces, en un sentido, a veces hay aproximaciones a las nuevas generaciones. Lo cierto es que nuestros hijos y nietos son criados en un mundo totalmente diferente al que nosotros veíamos. Yo me crié, me acuerdo cuando llegó la primera televisión a mi barrio, bajando de un camión, todos los niños nos acercamos para ver al vecino, que era, la verdad, que algo raro ver una televisión en el barrio, y hoy nos estamos acostumbrando al mundo de la tecnología. Las iglesias transmiten sus mensajes por YouTube, Instagram, Facebook, canales de YouTube. Bueno, todo esto también ha generado una gran influencia en lo inmediato y la mediatez de la fe. Bueno, hay diferencias. Quizás el mundo anteriormente tenía otros valores, otros principios,
Hoy todo eso está siendo cuestionado. Sí, eso es muy cierto. Ujú. ¿Y para dentro de la iglesia ustedes lo cuestionan o todo lo contrario, se aferran más a la roca que puede ser su fe? Bueno, hay que Porque ser. la fe es algo que no se puede medir, yo no lo puedo comparar con el ADN ni con el tamaño del universo, digo, es otra cosa. Sí. Digo, Siempre tenemos que diferenciar entre lo que son los valores, fundamentos y creencias básicas de una comunidad y los formatos a través de los cuales se están transmitiendo. La esencia de la fe, los principios, los valores, las grandes doctrinas que han hecho que la iglesia evangélica pudiera tener ese desarrollo, yo diría que permanecen sin cambio, que están bien sustentadas en roca firme. Lo que sí ha cambiado es el modo de comunicarla, las expresiones, la liturgia que las iglesias tienen para comunicar su fe y para expresar su fe, los medios de comunicación, hasta las vestimentas que la gente usa también se han modificado. Pero estos grandes principios que yo mencioné de la reforma de Lutero, de las creencias acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu, de lo que es la iglesia, de lo que es la familia, todo eso se mantiene sólido. ¿y no crees que Lutero en su momento fue un cuestionador? Fue alguien que fue visto, ¿y este qué viene a hacer? ¿Por qué hay que creerlo? Claro, a ver, fue protestante. Precisamente ese término es peyorativo. Estos que protestan, estos que se abrieron de esta base y de esta esencia. Entonces, el protestantismo como tal siempre es cuestionador. Siempre tiene esa impronta que no tiene la hegemonía que quizás otros grupos han tenido con jerarquías claramente indicadas. El protestantismo, por ejemplo, nace como también una rebelión contra lo que se creía un sistema con excesivo poder de algunos religiosos. Y entonces de allí también se ha cuestionado todo esto. Sí, claro, pertenecemos a un grupo que cuestionó y que sigue en cuestionamiento. ¿Por qué necesitaste escribir este libro? Porque yo creo que es importante hacer un buen diagnóstico. Siempre digo lo siguiente, un médico responsable, antes de dar una medicina, una cirugía, un tratamiento, necesita un diagnóstico, porque si no, no sabe dónde está parado y con quién está parado. Y un cuerpo saludable y en desarrollo necesita que el médico entienda cuál es la realidad. La iglesia es considerada en la Biblia el cuerpo de Cristo y por lo tanto necesita un diagnóstico para saber su estado de salud y su posterior desarrollo. Por un lado para la interna, pero por otro lado para muchos de nuestros compatriotas que increíblemente hay 200 años de presencia protestante evangélica en el país, pero para algunos ignoran totalmente cuál es la realidad de la iglesia, cuáles son sus fundamentos, sus creencias, cómo se expande, dónde se encuentran. Entonces es una forma también de comunicar a la sociedad en su conjunto esta realidad de este sector de la población uruguaya. Hojeando el libro, hay temas que dicen la iglesia frente a la pobreza, la iglesia frente a las adicciones. Hay una toma de posición en torno a estos temas que son relativamente nuevos. En realidad todo en la historia humana se repite y se repite y se repite. Hace décadas el divorcio de una pareja era un pecado mortal. Hoy por hoy es de lo más normal. Hace menos décadas una pareja del mismo sexo era un pecado mortal. Hoy no pasa absolutamente nada y uno piensa en la cantidad de gente que se arruinó su vida por vivir en una sociedad que solo decía que eso estaba mal. Claro. ¿Toman partido, dan alguna señal, alguna indicación de cómo la iglesia evangélica se para frente a estos problemas? Claro. Problemas, temas. Sí, son No lo temas, llamamos son temas éticos y los temas éticos nos llevan a pensar qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Es probable que sobre algunos aspectos de la forma en que los evangélicos o los cristianos en general se han pronunciado, en algunos casos hubo modificaciones, pero hay temas que han sido vitales y que se han sostenido
en el tiempo. Por ejemplo, hablabas de la pobreza o de la depresión o de la violencia. Todo este tipo de temas son incuestionables. Para un cristiano que sigue a Jesucristo, quien es el príncipe de paz, es imposible que se pueda aceptar la violencia, en cualquiera de sus formas, ¿eh? La violencia deportiva, los femicidios, la violencia en el tránsito, la violencia verbal, la violencia psicológica. No hay violencia que pueda ser aceptada, aunque el mundo va aceptando y naturalizando algunas cosas como esas. Vamos a un partido de fútbol y parece una batalla campal donde nos faltan muertos y heridos. Ahora, el hecho de que la mayoría o que una gran cantidad de personas opte por esa forma de vivir no quiere decir que yo como cristiano la acepte. De alguna manera tengo que abrazar a esa persona, tengo que mostrarle el amor de Dios y tengo que invitarlo a que en este caso tenga un cambio de conducta. Y de allí que estos temas éticos son importantes. ¿Dónde puede comprar uno de los libros o hacerse con ellos? Bueno, las librerías de plaza tienen a su cargo esto y pueden acercarse y obtener este material que da una información acerca de la presencia evangélica en el país. Más allá de que las creencias o la fe es algo que solo uno puede adquirir o perder. No hay quien te lo pueda tocar o modificar. Se cuestionan permanentemente ante un mundo tan, pero tan cambiante. Bueno, la Iglesia no es una isla ajena a las influencias. Por lo tanto, cada vez que hay un tema ético, cada vez que surge un tema controversial, por supuesto que hay una revisión y hay una toma de posición en relación a los diferentes temas. Entonces, vuelvo a repetir, hay fundamentos, hay bases que permanecen inamovibles, cambian de repente formatos y medios de comunicación. Muy bien. Pedro, un gusto conversar contigo. Bueno, un gusto también que me hayas hecho esta nota y un privilegio estar contigo.